y le damos la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Andrea Corina Subgi, que nos acompaña. Es bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad también Nacional de Córdoba y es especialista en productividad organizacional de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba. Magíster en Dirección de Negocios y es una excelente profesional a quien he tenido el gusto de conocer y con quien he compartido muchas actividades académicas. Corina, yo te agradezco tu gentileza de acompañarnos el día de hoy en este jueves científico de la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre. Así que bienvenida y puedes comenzar cuando gustes, Corina. Bueno, muchas gracias, Mariela. Muchas gracias ante todo la invitación. Siempre es un gusto poder compartir alguna jornada con ustedes. Así que bueno, voy a comenzar ¿cómo es? A compartir pantalla. Me avisan cuando se vea, si se ve bien. ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la disponibilidad de productos derivados del plasma, roles y desafíos de los establecimientos de sangre. Un poco la idea surge de por qué este tema y porque el mismo es sumamente actual hoy en día, ¿no? Ustedes conocen que los medicamentos derivados del plasma humano son medicamentos muy importantes en lo que hace a la atención de la salud, en caso de tratamientos como la hemofilia, enfermedades inmunitarias, distintos trastornos, y que muchos de ellos han sido declarados como medicamentos esenciales por la Organización Mundial de la Salud. Esto no hace sino destacar la importancia que los mismos tienen en el sistema de salud y la necesidad de que se pueda facilitar el acceso en todos los países, su acceso en todos los países. Bueno, yo acá les traje el ejemplo de algunos de los medicamentos. Puntualmente, bueno, yo trabajo en el laboratorio de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, entonces, bueno, voy a usar imágenes del laboratorio en algunas cosas. Aquí lo que yo les quiero mostrar es cómo ha evolucionado o cómo viene evolucionando el mercado de los hemoderivados a nivel global, porque me parece que más allá de lo que podamos ver como nación, es importante saber en qué contexto nos estamos moviendo. Y ustedes acá ven los 30 años de 1986 a 2016 y donde un primer medicamento que de gran auge había sido en la década de los 80 la albúmina, que ustedes pueden ver acá una línea marrón, y cómo ha ido decreciendo. Sí, en los últimos años, e incluso porque este gráfico llega hasta 2016, hasta en la actualidad hay un crecimiento, pero ese crecimiento no alcanza de ninguna manera a la línea anaranjada, que es la que llega más alta, que es la que corresponde a la inmunoglobulina endovenosa o la inmunoglobulina subcutánea. Después tienen, por ejemplo, el factor 8, que sí tuvo un gran auge en la década de los 90 y luego comienza a decrecer. ¿Por qué? Porque es el factor 8 plasmático y que la aparición, digamos, del factor recombinante de alguna manera ha disminuido la demanda de este medicamento de origen plasmático. Esto, digamos, ¿qué es lo fundamental? El ver hacia cómo estamos avanzando y este crecimiento que tiene la demanda de la inmunoglobulina endovenosa o subcutánea continúa siendo un crecimiento exponencial. Y en este sentido, aquí es donde comienzan a entrar los establecimientos de sangre, es decir, ustedes, porque la materia prima que se utiliza es el plasma humano, que ustedes separan a partir generalmente de donaciones de sangre entera. Y también acá se ve hasta el 2023 lo que es a nivel global. En una primera parte me voy a referir al nivel global. Entre 2010 y 2023, ustedes ven esta línea que parece casi basal, una roja, es el plasma proveniente de las donaciones de sangre entera. Y lo que se ve en la línea gris
es el crecimiento del plasma fuente, es decir, el plasma de plasmaféresis. La línea azul señala la suma de los dos. Como ustedes ven, lo que a nivel global marca las tendencias de la disponibilidad de plasma es el plasma para fraccionamiento. Para fraccionamiento y plasma fuente, es decir, obtenido de donaciones de plasmaféresis. Ahora, en esta anterior, yo les muestro esta tendencia a mayor necesidad o una mayor demanda de medicamentos hemoderivados, puntualmente de inmunoglobulina endovenosa o subcutánea. Por otro lado, vemos este incremento de la curva que recién les comentaba sobre la evolución de la colecta de plasma, también en un incremento importante y que si de alguna manera se refleja con el gráfico de abajo cuando vemos en lo que hace a plasma un incremento del 109% a nivel global, pero que está contrapuesto con una disminución en lo que hace a Latinoamérica, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a ver nuestra región. En nuestra región, desde 2010 a 2019, ha habido una caída del plasma para fraccionamiento de un 68%, contrastando con lo que son las tendencias mundiales. Y en este sentido es importante tener en cuenta que el plasma que ustedes elaboran y separan a partir de una donación de sangre está catalogado a nivel mundial como un recurso estratégico. ¿Qué significa que es un recurso estratégico? Que su carencia puede producir graves daños a la disponibilidad de los medicamentos. De hecho, hay bibliografía que equipara el plasma tan estratégicamente como el agua. Y actualmente se habla de que el plasma es el petróleo dorado, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es el recurso más buscado, uno de los recursos más buscados y el más buscado de la industria farmacéutica de biológicos. Entonces, ¿por qué la razón de su ser estratégico? Es porque es la materia prima que se necesita para elaborar estos medicamentos derivados del plasma esenciales y la obtención y el crecimiento constante, es decir, una mayor disponibilidad de esta materia prima, es lo que hace que la disponibilidad de los medicamentos sea sustentable y que contribuya o se tienda a la autosuficiencia de un país. Es decir, que el país pueda disponer de los medicamentos a partir del plasma de la propia población. Esto tiene grandes consecuencias tanto en la economía de los países, porque si un país fracciona el plasma de sus ciudadanos, ya disminuye la cantidad de producto final que tiene que importar, lo cual repercute significativamente en la economía de los países. Y tiene también un trasfondo ético desde el punto de vista de que se trata de un recurso estratégico que ha sido donado voluntariamente por una persona, puede ser el donante de sangre o el donante de plasma, y que debe ser aprovechado integralmente. ¿Por qué? Porque se trata de un bien público, social y sanitario. Ahora, ¿quiénes intervienen en la distribución o en la elaboración de estos medicamentos? Bueno, hay una cuestión clara que no siempre está fundamentalmente en nuestras regiones. Por un lado, el gobierno nacional, que define las leyes y las políticas públicas para el aprovechamiento de este plasma. En el caso de la Ley Nacional de Sangre que tiene Perú, refiere sobre el plasma destinado a la industria de hemoderivados y en algún artículo habla algo sobre las plantas de hemoderivados sin especificar mucho. Pero ¿qué es lo importante? Que este gobierno debe definir las políticas que se ejecutan generalmente en todos los países a través un programa nacional de sangre, que es quien coordina una red nacional de sangre y hemoderivados a nivel país, y que de alguna manera es quien hace o quien mueve, dinamiza lo que es la entrega de plasma a las industrias de hemoderivados para su conversión en medicamentos y que estos estén disponibles al país.
Indudablemente, esta cadena productiva requiere de la regulación de las agencias regulatorias nacionales. Y sí me parece importante también señalar de que las asociaciones científicas como la de ustedes o las asociaciones de pacientes tienen un rol fundamental en esto, porque tomando conciencia de la necesidad de estos medicamentos, pueden contribuir a que esta red o este sistema de sangre y hemoderivados se vaya realizando, dinamizando y avanzando en cada uno de los países. Ahora, ¿cuál es el estado en nuestra región? Es decir, ¿qué es lo que sabemos nosotros, cómo estamos en la región? Y para esto podemos tomar de referencia un documento de la Organización Mundial de la Salud, que también lo difunde la OPS, que es la orientación para aumentar el suministro de productos medicinales derivados del plasma en los países de ingresos medianos y bajos mediante el fraccionamiento plasmático obtenido en el propio país. ¿Qué es lo que se constata? En la región solo hay actualmente 3 plantas, 2 públicas y una privada. Las públicas es, por un lado, el Laboratorio de Hemoderivados en Argentina y la planta de Cuba, que actualmente solo fracciona el plasma de Cuba y que está en un proceso están viendo de poder expandirla, pero que sí ha sufrido una gran disminución en la cantidad de plasma para fraccionar. En México hay otra planta, que esta es privada, que está produciendo parcialmente. Y en el caso de Brasil, tiene una planta de construcción y desde hace algunos años mantiene un contrato de fraccionamiento con Octafarma. ¿Qué significa esto? Que se colecta plasma de Brasil y mediante ese contrato se envía el plasma, se entrega a Octafarma, que lo fracciona y le devuelve los medicamentos. Esto desde hace años estaba operando de esta manera a Brasil. Y en el caso del laboratorio de hemoderivados, que fracciona el plasma tanto de Argentina y que a su vez mantenemos convenios con Uruguay para fraccionar el plasma uruguayo desde 1985, el de Chile desde 1994 y el de Paraguay desde 2015. Es decir, esta es la capacidad de producción que tenemos en la región. Lo cual no invalida de que se pueda tomar un contrato como, por ejemplo, lo que hace Brasil, ¿no? De enviar a una planta extranjera, que bueno, eso lo podemos discutir en otro momento, los pros y los contras de esto. Pero volviendo entonces a este documento de la OMS, lo que se constata en el documento es que la mayoría de los países de ingresos medianos y bajos descartan millones de litros de plasma. Y el documento sostiene que esto constituye un despilfarro desde el punto de vista médico y es algo éticamente cuestionable. Y señala fundamentalmente cuáles son los principales inconvenientes o dificultades que hacen que un país no pueda fraccionar su plasma o no pueda aprovechar el plasma que produce. Por un lado, se señala la falta de un sistema de transfusión sanguínea o un sistema de sangre, una red de sangre coordinado a nivel nacional. Otro de los problemas que tenemos en nuestra región es la gran cantidad de centros de extracción de sangre o bancos de sangre pequeños y dispersos, la inexistencia o una falla en el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de laboratorio, las deficiencias que podemos tener en el análisis o en el almacenamiento de ese plasma, el no contar con una infraestructura adecuada o suficiente para el transporte y el almacenamiento del plasma, y también la falta de supervisión regulatoria. Si nosotros esto lo queremos como dividir, bueno, quienes tienen la principal responsabilidad en cada uno de estos puntos, podríamos decir, esto no es blanco o negro, tiene sus zonas grises, que es responsabilidad del Ministerio de Salud y de las agencias regulatorias, lo que hace a contar con un sistema de transfusión sanguínea o un sistema coordinado a nivel nacional en cuanto a la red de sangre, que generalmente se trata de un programa nacional, la constitución de un programa nacional de sangre,
que es quien vehiculiza, como decía anteriormente, la política que el país decida en orden no solo a sangre, sino también al aprovechamiento de plasma. Y también en cuanto a las agencias regulatorias, lo que implica la supervisión regulatoria, tanto de plantas de hemoderivados como de los bancos de sangre, que serán los proveedores de esta materia prima. Por otro lado, en lo que hace a los establecimientos de sangre, aquí podemos decir que la inexistencia o la falla en el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, es algo que solemos ver en los diferentes establecimientos de sangre de los países de la región, y también lo que hace a la deficiencia en el análisis o almacenamiento. Y sí, algo que está más compartido, si se quiere, es lo que señalaba el documento como la gran cantidad de centros de extracción o establecimientos de sangre pequeños y dispersos. ¿Por qué digo esto compartido? Porque digamos, a ver, porque la política nacional debiera procurar el desarrollo de centros regionales, ¿no? En orden a un mejor aprovechamiento de los recursos. Pero por otro lado, un establecimiento de sangre que se sabe pequeño, que busca trabajar con calidad, en algún momento se va a encontrar con que no le resultan los costos para poder seguir funcionando en un proceso de mejora continua. Ya después voy a abordar un poco estos temas. Y lo mismo sucede con la infraestructura insuficiente para el transporte y el almacenamiento, ¿no? En esto hay responsabilidades compartidas, y de alguna manera refleja el hecho de que nadie puede trabajar aislado y solo, sino que en este sentido, para poder aprovechar el plasma de un país, es imprescindible el trabajo en red, coordinado desde un programa nacional de sangre. Pero entonces ahora ya me voy a focalizar puntualmente en lo que hace a los establecimientos de sangre, es decir, en su gran mayoría lo que conocemos como bancos de sangre o hemocentros, cuando ya hay un cierto nivel de centralización. ¿Cómo lo define la OMS a los establecimientos de sangre? Dice: toda estructura, establecimiento o organismo responsable de cualquier aspecto de la extracción, análisis, tratamiento, almacenamiento, entrega o distribución de sangre humana o de componentes sanguíneos, incluido el plasma fuente, que yo les comentaba que es el plasma de plasmaféresis, aquel solo destinado a la industria, destinados a la transfusión o a la fabricación industrial de otros productos, es decir, a la industria de hemoderivados. A mí me parece importante señalar en esta definición que la definición ya está implicando una doble función o un doble rol, si se quiere, donde creo que históricamente y sobre todo en nuestra región, los bancos de sangre hemos asumido que nuestra función es proveer hemocomponentes para la transfusión. Y eso es lo que, digamos, el esquema mental que tenemos hasta ahora. Y es así. Pero no solo es eso, por lo que yo les decía anteriormente. Si los bancos de sangre no proveen plasma para la elaboración de medicamentos hemoderivados, muchos o la mayoría de estos medicamentos no se pueden producir. Y es lo que pasa actualmente, de que se depende de terceros, a nivel mundial eso es, el gran proveedor es Estados Unidos, pero donde también se ve, y con la pandemia se ha podido constatar esto, de que cuando no se puede disponer de ese plasma, se desabastecen los países todos, pero la opción que tienen estas plantas es sostener el mundo desarrollado. Por lo cual nos deja en un estado grande de indefensión a cualquiera de los países de nuestra región. Y yo hablo de nuestra región, pero lo mismo podemos decir en el caso de África y en el caso de algunas regiones de Asia, pero que Asia está creciendo significativamente en lo que hace a la disponibilidad de plasma, fundamentalmente por las opciones que está tomando China, ¿no? Entonces, tomando conciencia de esto, es importante darnos cuenta que en realidad es imprescindible el trabajo de la red de sangre del país.
Y esto tiene que ser, esta red de sangre está constituida por cada uno de los establecimientos de sangre y que tiene que estar ordenada para la contribución y el trabajo hacia un objetivo común, que es también la disponibilidad de productos derivados del plasma. Entonces, sí, también es para tenerlo en cuenta, ningún establecimiento de sangre por sí solo puede proveer todo el plasma requerido para la elaboración de los medicamentos. ¿Por qué esto? Porque la industria farmacéutica de hemoderivados requiere para cada corrida productiva, donde a veces necesitamos hasta 2 corridas productivas para elaborar un lote de medicamentos, requerimos más de 10.000 unidades de plasma. Esto es lo que hace que realmente deba haber una coordinación nacional y con el aporte de cada uno de los bancos de sangre del país. Entonces vamos ahora a cuáles serían los principales desafíos. Desafíos son muchos, pero a mí me parece que estos son los que yo voy a mencionar, son aquellos por los cuales debemos iniciar de alguna manera, ¿no? Y que, viendo ustedes este primero de la donación voluntaria no remunerada y repetida, es algo que en la región hablamos y trabajamos y avanzamos en colectas externas para contar con donación voluntaria no remunerada y repetida. Pero es una realidad de que, a pesar de que hace tantos años venimos trabajando en esto, y si nosotros vemos las redes sociales de los bancos de sangre, de cualquier banco de sangre de nuestra región, lo más que uno encuentra en esas redes sociales son las fotos y los llamados para las colectas externas. No obstante esto, eh, estamos en niveles bajísimos de donación voluntaria. Creo que Perú en el 2023 ha estado alrededor del 23%, creo. En el caso de Argentina estamos en el 30-35%, y eso que venimos hace años trabajando de esto, ¿no? ¿Y por qué es imprescindible este trabajo en la donación voluntaria no remunerada y repetida? Porque sabemos que estos son los donantes más seguros, porque son los que vamos a ir a buscar en las poblaciones de bajo riesgo, donde debemos tener criterios de elegibilidad y de exclusión claros y definidos. Y en este sentido, la bibliografía que tenemos para esto es amplísima. Y yo acá les pongo, que seguramente todos ustedes ya conocen, el documento de la OPS de ahora de marzo del 25 sobre la elegibilidad para la donación de sangre, que son recomendaciones que han buscado una actualización con respecto a recomendaciones o guías anteriores. Y en este sentido, bueno, la importancia de la revisión de la historia médica del cuestionario predominación y del examen médico, donde se verifica que ese potencial donante no tiene mayores riesgos, tanto para sí como también para el receptor de los hemocomponentes, fundamentalmente en lo que hace a la transmisión de agentes infecciosos. Pero me parece que realmente tendremos que analizar cada uno como país y también como región por qué tantos años de trabajo en la donación voluntaria no remunerada y repetida no nos ha permitido aún pasar el 50%, si se quiere, ¿no? Poder decir estamos ya cercanos al 100% de donación voluntaria no remunerada y repetida. Este sería el primer desafío. El segundo desafío está relacionado al tamizaje y al análisis serológico y por biología molecular. Yo ahí puse un resumen muy sintético de cómo evolucionó en lo que hace a los virus, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Y donde también tenemos esto. A 20 años del desarrollo ya de la biología molecular para los 3 virus, em, creo que debemos preguntarnos si podemos justificar el no implementarlas, ¿no? Porque uno tal vez podría decir, bueno, no, si en nuestros países tenemos 100% donación voluntaria, un alto porcentaje de donantes repetidos, bueno, yo puedo a su vez hacer una cuarentena y voy a liberar una unidad cuando vuelva el donante. Eso sería en caso de plasma nada más, ¿no? Pero no es la realidad.
La realidad es que estamos como región en un 20-30% de donación voluntaria. Eh, no en todos los países, por ejemplo, se hace el antígeno de hepatitis C, y no es obligatorio en la mayoría de nuestros países el hacer la biología molecular. Y ya no es una técnica innovadora, es una técnica que tiene ya más de 20 años. Entonces, desde ese punto de vista, realmente debiéramos preguntarnos y decirnos y respondernos si podemos hoy justificar no implementarlas. En general, en nuestra región, y también por eso somos países de bajos y medianos recursos, el argumento es económico. Pero creo que en esto también debemos considerar, en Argentina se encuentra en periodos de ventana. eh, no sé cómo será el caso de Perú, ni tampoco algún dato que me enviaron hace un par de años, había un solo banco de sangre de Perú que hacía biología molecular. No sé cuál es la situación actual, que lo podemos conversar después de la charla si ustedes quieren. Pero creo que sinceramente tenemos que hoy preguntarnos si no debiera ya esto hoy ser obligatorio para todos nosotros. El tercer desafío es el cumplimiento estricto de las buenas prácticas de manufactura. Y en esto creo que todos estamos en conocimiento de esto, ¿no? Y sabemos que tiene que ser en todas las etapas, desde la captación y la selección del donante, pasando por todo el trabajo dentro del banco de sangre, en lo que hace a la obtención, procesamiento, calificación, almacenamiento, y en el caso de que el plasma se envíe a la industria, indudablemente el envío al fraccionamiento. Y en toda esta etapa es imprescindible garantizar la trazabilidad desde el donante, desde la unidad de sangre, hasta el producto final que se elabora en la planta industrial. Y esto es imprescindible, pues ante cualquier problema de calidad o seguridad, tanto en el banco de sangre como en algún producto final de la industria de hemoderivados, es imprescindible poder hacer el rastreo hacia atrás, hacia adelante, para poder prever cualquier riesgo de infección. Y acá yo lo que quiero preguntarme, porque creo que también es algo que nos pasa, es similar a la cuestión de la donación voluntaria, desde mi punto de vista, ¿no? Que es el que quiero compartir un poco con ustedes. ¿Será que lo de las buenas prácticas que tanto nos cuesta llevar o implementar en la región se debe a una visión o una comprensión tal vez insuficiente de la misión que un banco de sangre, que un establecimiento de sangre tiene? Entonces, bueno, pensaba lo que es la industria de hemoderivados o la industria farmacéutica en general, donde para nosotros, bueno, las buenas prácticas es como que es la base de todo lo que se hace, ¿no? Y si para que ustedes vayan teniendo en cuenta, bueno, en el caso de la elaboración de los medicamentos de hemoderivados, implica a partir de la combinación de miles de unidades de plasma, de concentrar y de purificar las proteínas con diferentes técnicas que no son solo físicas, son también químicas, son cromatográficas, donde se requiere, porque esto lo exigen las normas y lo evidencia, digamos, la práctica a lo largo de los años, de implementar una o dos métodos de inactivación viral para asegurar, garantizar la seguridad del producto que estamos elaborando. Y hay etapas de formulación, es decir, qué cantidad de proteínas, qué concentración de la proteína específica debe estar, la calidad de los envases que se utilizan, si hay procesos o no de liofilización, etc. Todo esto es un proceso sumamente complejo que requiere de controles de procesos y del producto final que sí o sí están regulados por las autoridades regulatorias, ¿no? Eh, entonces, yo pensaba, bueno, ¿cómo es en un banco de sangre? Y en un banco de sangre ya no se tratan de miles de unidades, sino que a cada unidad podemos decir que es un lote, y en documentos de la OMS que refieren a la sangre y hemocomponentes también los tiene en la lista de medicamentos esenciales. Uno los refiere de esta manera: una unidad es un lote y generalmente corresponde a una o dos transfusiones o tal vez tres.
donde se emplean sistemas cerrados de un solo uso, es decir, es una única bolsa de sangre donde no se abre el sistema para separar los hemocomponentes, cuando en general cada componente deriva de una sola donación. Puede haber algunas excepciones en el caso de plaquetas o de uso pediátrico, y donde las técnicas de preparación en general son mecánicas o físicas, ¿no? O sea, nosotros a partir de una donación de sangre, esto se centrifuga, se separan los componentes, también por métodos físicos, y así obtengo cada unidad. Y entonces uno dice, bueno, estamos tratando de esta manera, yo puedo funcionar hasta con una unidad de sangre por día si se quiere, porque ya en ese sentido ya estoy cumpliendo la misión, y por eso tal vez se puede dar esto de que esta actividad se puede producir en distintos lugares y con diferentes complejidades, desde algo tan sencillo como lo que he dicho a procesos mucho más complejos. Y tal vez por eso, en general, en nuestra región hay muy poca regulación sobre bancos de sangre. Ahora, si esta fuera la visión, uno sí puede ver que entre la industria de hemoderivados y los establecimientos de sangre hay búsquedas comunes, y es la confianza y la disponibilidad de donantes sanos y la necesidad de proteger a los donantes. Los riesgos que se asocian a poder transmitir enfermedades por transfusión relevantes, la necesidad de la selección, del análisis de los donantes, hasta reducir lo máximo posible los riesgos de transmisión, la importancia de vincular al donante con cada una de las partidas de los productos elaborados, es decir, con cada uno de los componentes, donde entonces adquiere una relevancia particular todo lo que sea registro, todo lo que sea el etiquetado y el garantizar la trazabilidad en estos procesos, ¿no? Por otro lado, también, bueno, todo procedimiento nuevo o modificado, poder validarlo, eso tiene toda una complejidad y tiene una serie de requisitos. Ni que hablar si vamos avanzando hacia sistemas automatizados que también deben ser correctamente validados y donde, por ejemplo, es en relación, y lo podemos poner como ejemplo, en relación a pruebas de tamizaje, pero también en la automatización de la preparación de componentes, que hoy sí también se está viendo en algunos países y en algunos centros de nuestra región. Todo lo que hace a la segregación y retención en cuarentena hasta poder tener todos los resultados, a poder liberar los diferentes productos, y sí, todo lo que hace al almacenamiento y el correcto transporte. Entonces ustedes ven que esto que decimos comunes, en realidad está echando luz de que la elaboración de hemocomponentes son esos 4 puntos dichos así nomás y nada más que eso. ¿Ah? En realidad tiene una complejidad que requiere que sí o sí también la sangre y los componentes se tienen que preparar en un marco adecuado, y ese marco es un sistema de calidad basado en los principios de buenas prácticas. Entonces, me parece que es importante que también en esto veamos si nuestra visión se acerca más a la simpleza de esto y separo, si pasa el plasma con un poquito de glóbulos, no importa tanto. O sea, que cada uno vea cuál es su propia visión con respecto a los procesos que lleva adelante en su banco de sangre. Y eso le va a dar la respuesta, pero no se puede negar que si queremos mirarlos a fondo, que si queremos mirarlo desde un punto de vista de calidad, de seguridad y de una atención al receptor y al donante también, sí o sí necesitamos un sistema de calidad. Y el cuarto punto, que es el último al que yo me voy a referir, es lo que hace a la centralización de procesos. Y también en esto me pregunto si puede ser que sea un problema de diferentes visiones. Se ha visto, y lo dice el documento que yo cité, lo desarrolla mucho más, que una de las es la gran atomización en nuestros países de pequeños bancos de sangre, atomizados por todo el país, es una de las principales barreras para avanzar, no solo en la disponibilidad de plasma para la elaboración de medicamentos hemoderivados,
sino también para avanzar en la disponibilidad de sangre y componentes seguros en el marco de un sistema de sangre eficiente. En cuanto a los beneficios de la centralización, yo acá solo menciono algunos, ustedes en los documentos van a encontrar muchos más. Y acá siempre se hace referencia a la economía de escala, pero en realidad la economía de escala es la que nos permite la eficiencia de escala. ¿Qué significa esto? Si yo voy a tener 2, 3 donantes por día, bueno, con un técnico me basta para todo el proceso, va a atender a cada uno de los donantes, eh, seguramente lo va a atender muy bien, va a separar las 3 unidades, 2 o 3 unidades, y no se requiere mucho más. Ahora, si yo tengo 100 donantes, no solo voy a necesitar más técnicos, sino que tengo que ver cuál es la mejor manera de producir los diferentes hemocomponentes con la menor variabilidad posible dentro de lo que hace un proceso. Entonces, seguramente voy a tener, por ejemplo, agitadores balanza, que los voy a tener que calibrar, los voy a tener calibrados. O puede llegar a ser, voy a tener que tener más de una centrífuga. No me puedo quedar sin una centrífuga porque atender a 100 donantes y quedarme sin centrífuga sería un problema enorme y además estaría horas centrifugando, con lo cual pierde efectividad terapéutica los hemocomponentes que estoy produciendo. Por lo tanto, entonces, o voy a tener que tener varias, o tal vez tenga que automatizar o semiautomatizar lo que sea la separación de esos componentes. Es decir, se gana en eficiencia de escala, porque la metodología, la infraestructura, la tecnología que yo voy a utilizar gana en eficiencia y generalmente eso va acompañado en ganar en seguridad. ¿Y cómo se solventa? Sí, por la economía de escala. No es lo mismo un banco de sangre que tiene que comprar, no sé, por decirlo, 50, 30 bolsas o 20 bolsas al mes, el precio que le van a dar va a ser uno, a cuando ese banco de sangre tiene que comprar 2.000 bolsas mensual, ¿sí? El precio es distinto. Otro de los beneficios que me parece importante resaltar y que está relacionado a lo que les acabo de decir es esto de que promueve la mejora de la calidad, la seguridad y la eficacia de los componentes, que lo señalé un poco con el ejemplo. Lo otro también, y que está relacionado con el punto cuarto que estoy acá señalando, es que permite introducir hemocomponentes especiales, por ejemplo, tener bancos de células fenotipadas, incluyendo tipos raros, poder aplicar métodos especiales, sea, por ejemplo, la irradiación, poder, por ejemplo, implementar la colecta de plasmaféresis. Y todos esos desafíos de nuevas tecnologías, de nuevos métodos, son maneras de que el personal se sienta atraído y motivado, ¿no? Y también fortalece las estructuras que dan soporte a los procesos fundamentales. Y para señalar de alguna manera la importancia de la centralización, ustedes seguramente conocen esta categorización de los establecimientos de sangre. Esto está definido por la OPS ya desde hace varios años, muchos años, pero no ha habido nada, no hay nada nuevo hasta ahora. Yo creo que hoy ya esto debiera desaparecer o debiera adaptarse, pero la realidad también, y como ustedes mismos pueden verlo, tenemos en nuestros países una gran cantidad de bancos mínimos, es decir, que son aquellos que tienen menos de 1.000 donaciones mensuales, 1.000 donaciones anuales. Ahora por ahí uno no dimensiona muy bien qué significa 1.000 donaciones anuales. Entonces yo traduje y dije, bueno, el 2025, o al menos acá en la Argentina, son 253 días hábiles. Para que sean menos de 1.000 donaciones anuales, si fueran 1.000 exactamente, significa que ese banco de sangre tiene 4 donaciones al día. Y si tuviera 500, que los hay, bancos de sangre que tienen 500 donaciones anuales, significa que tiene 2 donaciones por día. Entonces, lo mismo para lo que sí haría pequeño, estaría entre 4 y 20 donaciones diarias, un mediano entre 20 y 59, y un grande tiene más de 59, o sea, de 60 para arriba. Y hoy en nuestros países, no conozco los bancos de sangre de Perú,
pero sí puedo decir que en los países que tienen convenio con el Laboratorio de Hemoderivados de Argentina, hay bancos que tienen 150, 200 donantes al día, ¿no? Entonces, yo sí les pregunto a ustedes si tiene sentido que un banco de sangre tenga 2 donaciones, 3 o 4 donaciones al día. Y tal vez les dejo acá algunas preguntas que puedan orientar a una reflexión también. ¿Pueden todos ellos, desde el mínimo hasta el grande, y ustedes van a poder darse estas respuestas, pueden todos ellos mantener un sistema de calidad dinámico? Es decir, implementar las buenas prácticas, implementar un sistema de calidad y que eso mueva. Eso implica estar viendo dónde voy mejorando, qué puedo ir haciendo. eh, y eso, ¿puede un banco de sangre que tiene 2 donaciones al día? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Pueden todos ellos mantener todas sus actividades estandarizadas? ¿Pueden automatizar el tamizaje serológico con todo lo que de seguridad esto aporta? ¿Pueden todos ellos implementar biología molecular? ¿Y pueden sostener una estructura de costos adecuada que le permita funcionar con todo esto anterior? La respuesta se las dejo a ustedes. Y entonces, como conclusión, podemos decir que, y lo que he intentado transmitir es que la demanda de medicamentos derivados del plasma humano crece a tasas superiores a las tasas de la mayor disponibilidad de plasma, que también crecen a nivel global, ¿no? Pero no tan alto, lo cual está creando que países desarrollados sí ya estén reaccionando y viendo de qué manera van a garantizar estos medicamentos para sus poblaciones. Y donde hemos señalado que varios de estos medicamentos son esenciales, es decir, que hacen a la vida y a la calidad de vida de las personas, y que la no disponibilidad de los mismos incurre en un grave daño terapéutico a los pacientes. Hemos visto también que los establecimientos de sangre tienen un rol fundamental e indispensable en la cadena de provisión de esta materia prima que es el plasma. Y hemos visto también los principales desafíos que enfrentan y que están relacionados tanto a procesos propios de cada establecimiento de sangre, como ser la donación voluntaria no remunerada o la implementación de las buenas prácticas de manufactura o de la biología molecular, como aquellos que comparte con la red de sangre del Programa Nacional, que es trabajar en la centralización de los procesos y en la logística de distribución. Y para finalizar, les dejo algunas preguntas a las otras que ya también les he puesto. En el caso de Perú, ¿cuánto plasma está desechando anualmente? De algunos datos que a mí me han dado años anteriores e incluso en este año, estamos hablando de que mínimamente 40.000, 50.000 litros, pudiendo llegar a bastante más. Pero suponiendo que utilizan mucho plasma, podemos decir que de base 40.000 o 50.000 litros. ¿Cuánto le cuesta a Perú desechar ese plasma? ¿Cuánto le cuesta a cada uno de los bancos de sangre desecharlo? Porque no lo puede tirar por la pileta, ¿no? Entonces esto se desecha como producto biológico potencialmente patógeno. Por otra parte, el país, ¿cuánto gasta en importar los medicamentos derivados del plasma humano? Y con lo que se importa, ¿se satisfacen las necesidades sanitarias de los pacientes? ¿Se les está ofreciendo el mejor tratamiento posible? ¿Cuáles son los riesgos ante un desabastecimiento? ¿Cómo quedan los pacientes? Y finalmente, ¿qué se necesita para avanzar en el aprovechamiento del plasma para la elaboración de estos medicamentos? Muchas gracias. Esa es una foto del camión del laboratorio cruzando los Andes a buscar el plasma de Chile y a llevarle los medicamentos.